importante como el del día de hoy. Me permito presentarles a ustedes a la licenciada Carmen Maldonado, que es nuestra asesora legal y quien tiene gran experiencia en el Ministerio de Educación, nada más y nada menos que 18 años de estar ahí, y su último cargo fue como directora departamental. Así que bienvenida, licenciada Maldonado. Muchas gracias, doctora. Dios les bendiga. Agradecemos pues la participación de padres y madres de familia con el propósito de hacer una breve exposición de lo que es el acuerdo número 300-2020 relacionado al tema de COVID. Pues vamos a dar inicio a la reunión. El tema principal es el acuerdo ministerial número 300-2020, que contiene la norma sanitaria para la prevención y control de infecciones provocadas por el SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros educativos del Sistema Educativo Nacional. Quiero comentarles que este es un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Salud Pública. Realmente solo es parte de todo el trabajo que tenemos que hacer. Es la base fundamental de lo que viene y realmente lo que necesitamos es de que ustedes conozcan el fundamento de donde se van a originar varias de las acciones que nosotros como institución educativa vamos a implementar dentro del centro educativo. Inicialmente quiero platicarles del tema de los considerandos del acuerdo ministerial. Los considerandos contienen la parte filosófica de la norma. Dentro de lo principal de los considerandos encontramos la protección a la persona y a su familia, la salud como derecho fundamental, la obligación del Estado en facilitar educación a sus habitantes y la educación como derecho fundamental. Estos considerandos, por supuesto, están fundamentados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes para el Estado es la vida. Y por consiguiente, derivado de la pandemia que sufrimos desde el marzo del 2020, que se suspendieron las clases presenciales, pues el Estado ha emitido una serie el gobierno ha emitido una serie de acuerdos gubernativos y de normas de carácter general con el propósito de proteger la persona y a la familia y por ende la salud de la población guatemalteca. Y por consiguiente, pues definitivamente el tema educativo es uno de los temas más importantes. Realmente en el centro educativo, pues nosotros como institución educativa tenemos que facilitar y asegurar la permanencia de nuestros estudiantes en condiciones óptimas para la protección de la salud. Entonces, esta es la primera parte de los considerandos, en donde se regula la parte filosófica del acuerdo que se emitió. Quiero comentarles que este acuerdo ministerial fue emitido a finales del mes de diciembre y por consiguiente, esto es con lo que nosotros arrancamos realmente en enero del 2021. Tras este acuerdo ministerial, hay toda una serie de trabajo. Ya con anterioridad, también hubo un Zoom relacionado a lo que es el protocolo de la institución educativa. Definitivamente estamos revisándolo, contrarrevisándolo, porque el deseo es de que cuando volvamos a nuestras clases presenciales lo hagamos con todas las medidas sanitarias y la seguridad para nuestros estudiantes. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, en donde prácticamente vamos a ver cuál es el objetivo del acuerdo ministerial. Realmente es coadyuvar en la prevención, la vigilancia, el control,
la mitigación y la contención del virus SARS-CoV-2 y otras epidemias en el sector educación. Realmente manejar la prevención, cómo vamos a prevenir, cuál va a ser las personas encargadas de la vigilancia y el control de la epidemia y quiénes van a mitigar, cómo se va a contener. Todo eso está desarrollado en los protocolos que la institución educativa está desarrollando. Prácticamente están concluidos los protocolos y quiero comentarles algo bien importante, que a nivel del Ministerio de Educación se desarrollaron los protocolos que van dirigidos al director, cómo el director tiene que desarrollar los diferentes protocolos en la institución educativa, protocolos de los maestros, y hay un protocolo bien importante, porque sabemos de que muchas familias pues sufrieron la pérdida de algún familiar, pérdida de trabajo. Entonces hay un protocolo dirigido a fortalecer la parte emocional de nuestros estudiantes y también para a todas aquellas personas que, que conforman la comunidad educativa de la institución educativa. Cuando hablamos de la comunidad educativa nos referimos principalmente pues a nuestros estudiantes, los padres de familia, también entran dentro de la comunidad educativa los trabajadores, maestros, el personal administrativo. Entonces este protocolo también va a ser implementado con el propósito de coadyuvar en esa parte emocional a nuestros estudiantes y todas aquellas personas que necesiten de nuestro apoyo a nivel de la comunidad educativa. Entonces, este es el objetivo principal, coadyuvar en la prevención y lógicamente la parte más importante es resguardar la vida y la salud de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Pasemos a la siguiente, por favor. Quiero comentarles que va a haber un espacio de preguntas, las cuales van a ser canalizadas con el propósito de que nosotros podamos responder si existe alguna duda. Dentro del protocolo, dentro del acuerdo ministerial existen las normas esenciales de prevención y protección sanitaria. Como les comento, esto es de carácter general, porque todo esto ha sido desarrollado principalmente por el Ministerio de Educación a través de los diferentes protocolos. También cada institución educativa debe de tener su propio protocolo, ese que nosotros ya trabajamos en la institución educativa. Normas esenciales de prevención y protección. Este es un tema que lo hemos venido escuchando desde inicios del mes de marzo, desde mediados del marzo, el uso universal y adecuado de la mascarilla. Es importantísimo el uso adecuado de la mascarilla. Para eso trabajamos también en diferentes artes con el propósito de que los estudiantes pues hagan el uso adecuado de la mascarilla. Como se dan cuenta, este es un tema que está legislado ya, ¿sí? Esto es norma de carácter general, o sea que su uso es obligatorio. El distanciamiento social o físico no menor de 1.5 metros, la higiene de las manos, el uso del alcohol, mascarillas permitidas son de tipo quirúrgico o de tela de 2 capas, mascarillas N95 solo se recomienda para personas de alto riesgo. Les comento esto y esto es la parte más importante de este acuerdo ministerial, porque estas son normas de carácter general, o sea, estas son de uso obligatorio, tenemos que acatar la normativa vigente. También la protección facial es para el personal administrativo y de servicio de todo el centro educativo. Debemos de procurar porque haya una ventilación natural. El distanciamiento físico debe ser permanente, porque el punto importante acá es que debemos de tener el distanciamiento y todo este tipo de normas con el propósito de minimizar el contagio del COVID-19. También la higiene de manos, limpieza, desinfección de superficies. La institución educativa está
trabajando arduamente con el propósito de que al final de la presentación vamos a ver el semáforo del retorno a las clases presenciales. Entonces, cuando haya un retorno, nosotros como institución educativa debemos de estar preparados para recibir a los estudiantes e implementar todas las normas esenciales de prevención y protección e implementar los diferentes protocolos desarrollados con el propósito de minimizar un contagio o de que realmente, como lo decía al inicio, proteger la vida y la salud de toda la comunidad educativa a la cual pertenecemos. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. En cada centro educativo va a existir un sistema de vigilancia y control sanitario. ¿Por qué es necesario que ustedes conozcan esto? Para que el día que retornen los niños, niñas y adolescentes al centro educativo no se asombren de los controles que nosotros vamos a tener como institución educativa. Entonces hay un sistema de vigilancia y control sanitario. Todos los centros educativos deben establecer un sistema de vigilancia y control sanitario, aislar oportunamente a personas o grupos de personas que presenten síntomas de infección respiratoria o sospechosos por COVID-19. Entonces, ¿quiénes van a conformar ese sistema de vigilancia? Algo importante dentro del protocolo del Ministerio de Educación indica que puede ser el director del centro educativo y 2 o 3 maestros. Entonces, realmente ya se está determinando quiénes van a conformar ese sistema de vigilancia. También se debe contar con un encargado de salud escolar, con una comisión de prevención y atención dentro de la estructura del Comité Escolar de Gestión de Riesgo para la Reducción de Riesgo. Este es un comité que siempre ha existido en los diferentes centros educativos. Entonces, dentro de esa misma estructura, ahora va a existir una comisión de prevención y atención de atención del control sanitario al interno del centro educativo. Entonces, este sistema de vigilancia y control sanitario tiene diferentes actividades. En este momento vamos a ver algunas de las más importantes, ¿verdad? Porque como les digo, hay otro tipo de normas complementarias en este tema y por consiguiente las que estamos exponiendo en esta reunión son de carácter general, o sea que hay normas específicas que tenemos que implementar también. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta comisión? Aseguran la adecuada vigilancia de la salud de los estudiantes, el personal docente, administrativo, el personal administrativo, padres de familia, detectan posibles brotes. Esta función de asegurar la adecuada vigilancia de la salud, esto va a ser a diario, al momento en que retornemos a las clases presenciales. También referir al sistema de salud los casos en los que exista sospecha de infección o contagio. Garantiza el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Esto es una de las bases más importantes. Quiero comentarles que dentro de los protocolos hay toda una serie de documentos también, de formularios que debemos de llenar semanalmente con el propósito de evidenciar de que estamos cumpliendo con los protocolos sanitarios. Todo esto puede ser verificado a través de los supervisores del Ministerio de Educación, porque como ustedes saben, nosotros, el rector de la educación en Guatemala, pues es el Ministerio de Educación, y estos controles sanitarios, existe toda una documentación, los formularios necesarios para verificar de que estamos cumpliendo con los controles sanitarios. O sea que lo que queremos nosotros como institución educativa
es garantizarles de que vamos a utilizar los protocolos, que vamos a desarrollarlos como corresponde. El propósito es de que cuando nos incorporemos, pues tengamos la confianza necesaria para poder hacerlo. Continuemos, por favor. Gracias. Restricciones de asistencia. Fíjense que hemos oído que hay personas vulnerables, personas que realmente necesitan, personas que es necesario que no puedan presentarse a sus actividades diarias, ya sea el personal o los estudiantes. Personas mayores de 60 años, dentro del personal administrativo o dentro del personal operativo, pueden haber personas de 60 años que presenten algún riesgo, alguna enfermedad concomitante, tales como diabetes, hipertensión arterial, HIV, entre otros. Entonces, estas personas tienen restricción de asistencia al centro educativo. Las personas quienes se les haya diagnosticado la enfermedad, personas que se encuentren en periodo de cuarentena, y educación a distancia para los estudiantes que padezcan enfermedades crónicas. Esto es importante, por eso mismo nosotros vamos a trasladarles a ustedes un formulario para poder ser llenado de cada estudiante, con el nombre de cada estudiante y las referencias, con el propósito de no poner en riesgo a ninguno de nuestros estudiantes. La idea es apoyarnos, la idea es resguardar, como les digo, la vida y la salud de los estudiantes. Por consiguiente, tenemos que tener el conocimiento pleno de que los estudiantes que estamos recibiendo en clases presenciales a la hora de que iniciemos, pues no tienen ninguna, no padezcan de alguna enfermedad crónica que los ponga en riesgo de contraer la enfermedad. O sea que estas son algunas de las restricciones de asistencia, son las más generales realmente. Cada centro educativo tiene sus propios controles y determinaremos quién puede estar y quiénes no pueden estar, porque el propósito es no arriesgar a ningún estudiante. Entonces, estas son algunas de las restricciones de asistencia al centro educativo. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la comisión que les comentaba, que es la encargada de monitorear la salud de los estudiantes? Pues si hay algún riesgo o detecta algún caso que presente un estudiante de enfermedad, ya sea gripe, ya sea, o que esté en riesgo, o que se haya verificado que tiene la enfermedad, pues entonces se tiene que hacer una notificación dentro de las 24 horas a su detección. Cualquier caso sospechoso confirmado del COVID. O sea que por eso les indicaba de que debe haber un monitoreo diario, porque es una obligación de la institución educativa notificar dentro de las 24 horas. Coordinar, fíjense que es notificamos, coordinamos con la autoridad sanitaria las acciones de diagnóstico, aislamiento y mitigación necesarias. Y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá informar al centro educativo los resultados obtenidos de la evaluación. Y eso es lógico porque definitivamente, dependiendo de esos resultados, entonces nosotros tenemos que tomar otro tipo de acciones sanitarias al interno del centro educativo. Entonces, como les comentaba, este es un acuerdo ministerial, es norma, es ley. Por consiguiente, el contenido de este acuerdo ministerial es obligatorio para el sistema educativo nacional. Por favor, la siguiente. Muy bien. Fíjense que va a haber un programa de capacitación mensual y dice la norma documentado. O sea que nosotros tenemos que documentar mensualmente que estamos capacitando a los directores, a los docentes, al personal administrativo, estudiantes
y padres o responsables de los estudiantes. Recalco en el tema documentado, porque vamos a estar convocándolos para diferentes capacitaciones. Por supuesto, a través de esta vía o dependiendo del semáforo, pues es posible que podamos reunirnos más adelante en forma presencial. Entonces, ¿cuál es el contenido de estas capacitaciones? Pueden ser las técnicas de higiene de manos, uso adecuado de la mascarilla, tapabocas, prevención de infecciones respiratorias, identificación de casos sospechosos de COVID, técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección de espacios físicos, material y equipo. Este es parte del tema que nosotros vamos a abordar en las capacitaciones. Por supuesto que dentro del desarrollo de las diferentes actividades que vamos a realizar en la institución educativa pueden surgir otros temas importantes, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, el tema emocional, el tema de la resiliencia, cómo vamos a abordar esos temas, cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes, o sea, de que definitivamente a partir de que arrancamos con el ciclo escolar, nosotros estamos ya casi concluyendo con los temas que vamos a abordar mensualmente. Y como les comento, definitivamente, como esto es una ley y nosotros somos respetuosos de la ley dentro de la institución educativa, vamos a cumplir con este tema también. Un programa de capacitación mensual documentado. Nosotros como institución educativa debemos de dejar documentado esto porque efectivamente el ministerio a través de sus supervisiones educativas puede verificar que nosotros estamos realizando estas capacitaciones. El siguiente, por favor, gracias. Muy bien, fíjense que dentro de los temas más importantes y de las dudas que tenemos cuando vamos a regresar a clases presenciales, hay muchos padres de familia, entendemos de que yo he escuchado que quieren que ya los niños regresen a clases presenciales, pero y para eso es de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió un tablero de alertas. Esto es un anexo al acuerdo ministerial 300-2020, en donde nos presenta un tablero de alerta sanitaria para los centros educativos que conforman el sistema educativo nacional. Entonces, hay algo bien importante aquí. Fíjense que hay diferentes actividades. Está la actividad de docencia en grupos, los recreos, la educación física y actividades cívico-culturales y el transporte escolar. Este tablero también contiene lo que es el tema de la alimentación escolar en los centros educativos oficiales y por eso mismo no lo incluí porque a nosotros no nos abarca ese tema. Entonces, esta es la duda de muchos padres de familia cuando vamos a arrancar con las clases presenciales. ¿Sí? Ya toda la parte en línea, todo eso está trabajado, y entonces ahora, ¿cómo nos preparamos? ¿En qué momento? ¿Va a ser a medio año? ¿Va a ser dentro de 3 meses? Eso nosotros no lo sabemos todavía, porque definitivamente dependemos de este tablero de alerta sanitaria. ¿Y cuál es el punto fundamental acá? Todos los días nosotros escuchamos cuáles son las condiciones en que se encuentra, Guatemala a nivel del COVID, ¿verdad? Cada municipio, cada departamento hay un mapeo con los mismos colores de este tablero de alerta sanitaria. Entonces, ese mapeo pues nos indica en qué condiciones están los departamentos y sus respectivos municipios. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar nosotros? Pues eso lo dirá ese semáforo también. Entonces, fíjense que hay diferentes actividades, como les decía, la docencia en grupos. Tenemos la alerta roja, la alerta naranja, la alerta amarilla y la alerta verde. Si estamos en alerta roja, como es la situación actual,
del departamento de Guatemala y sus diferentes municipios, entonces la educación es a distancia o desde casa. No podemos modificar esto. Como les decía, esto es ley y si estamos en alerta roja, la educación va a ser a distancia o desde casa. La docencia en grupos, alerta naranja, la modalidad híbrida o dual. La modalidad híbrida es aquel aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aula limitadas a grupos de 4 metros cuadrados por persona. ¿Qué significa eso? De que va a haber un aprendizaje en casa y un aprendizaje presencial, pero definitivamente todos los estudiantes no van a poder estar en el aula. Entonces, por eso mismo estamos nosotros preparándonos con todo el sistema informático, porque las clases de los estudiantes que estén en aula van a ser transmitidas remotamente a los estudiantes que están en casa. Entonces, hay aprendizaje desde casa y presencial. Esta es la modalidad naranja. Ahora veamos la modalidad híbrida o dual. Siempre es lo mismo. Híbrida o dual es la dualidad, ¿verdad? De aprendizaje de casa y presencial, con aforos limitados de aula, grupos de 4 metros, 2.5 metros por persona. Aquí se aumenta un poquito más la distancia entre los grupos. Luego está la alerta verde, apertura completa con docencia y actividades presenciales, actividades de recreo, educación física, cívico y culturales, extraescolares, mantener el aforo de 1.5 metros cuadrados por persona, el transporte escolar con normas de ocupación normal, ¿sí? Entonces, solo quiero rectificar, voy a ver el acuerdo ministerial porque creo que tengo duda, como que cometí un error donde está la diferencia entre la alerta naranja y la alerta amarilla, porque el distanciamiento, el aforo de aulas limitadas a grupos de grupos cuatro, limitadas a 4 grupos, me parece que es 2.5 metros por persona. Voy a rectificarlo para no darles mal el dato. Aquí tengo el acuerdo ministerial. Y dice área en naranja, en docencia en grupos, modalidad híbrida o dual, aprendizaje desde casa y presencial, con aforos de aulas limitadas a grupos 4 metros cuadrados por persona. 4 metros cuadrados por persona. Sí, ahí tengo un error. A grupos, aforos de aulas limitadas a grupos 4 metros cuadrados por persona. Es en la alerta amarilla. No son en la alerta naranja. En la amarilla es 2.5 metros cuadrados. Ahí hay un pequeño error, por favor lo voy a corregir. Entonces en la alerta naranja, repitiendo, son aforos de aulas limitadas a grupos de 4 metros cuadrados por persona. ¿Sí? Sí, hay un pequeño error en donde está la alerta amarilla. Entonces, esa es la docencia en grupos, ¿verdad? La docencia en grupos, tenemos la alerta roja. En las diferentes actividades está la alerta roja, naranja, amarilla y verde. Muy bien, ahora, ¿cómo van a ser los recreos, educación física y actividades cívico-culturales? Cuando estamos en la alerta roja, definitivamente no hay autorización para nada. No está permitido el recreo, la educación física y actividades cívico-culturales. Cuando estamos en la alerta naranja, los recreos y educación física al aire libre con aforo de 2.5 metros cuadrados por persona y manteniendo la burbuja del aula. ¿Qué es una burbuja del aula? Son grupos menores de 10 estudiantes, no actividades culturales. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, encontramos algunas limitaciones, ¿sí?
en la alerta naranja, pero ya podemos tener recreos y educación física al aire libre. En la alerta amarilla, los recreos y educación física al aire libre con aforo de 2.5 metros por persona y manteniendo la burbuja del aula, grupos menores de 15 estudiantes. Entonces, como ustedes ven, la realidad es de que lo que nos está dando este tablero son la serie de indicaciones de cómo va a ser el manejo al interno del centro educativo. Definitivamente nosotros tenemos que apegarnos a la normativa. ¿Y cuándo vamos a regresar? Fíjense, yo no sé si ustedes escucharon la noticia del Ministerio de Educación, ellos arrancan el 15 de febrero, pero sí se informaba que ya hay centros educativos que van a poder, que están en alerta amarilla, que están en alerta naranja y que van a poder arrancar con esa modalidad híbrida o dual. Entonces nosotros estaremos pendientes también. Realmente quiero comentarles que dentro de los diferentes protocolos desarrollados también viene un documento que es un consentimiento informado en donde se les va a dar a conocer a ustedes todos los requisitos y las acciones que deben de realizar con el propósito de que tengan claro qué es lo que nosotros vamos a hacer al interno del centro educativo. Entonces, también dentro de las actividades está el tema del transporte escolar. En alerta roja hay una ocupación del 50% y autorización por la municipalidad y el Ministerio de Salud. Eh, Realmente el tema del transporte escolar me preocupa un poco cuando dice que es una ocupación del 50%, porque si estamos en alerta roja, pues definitivamente las clases son a distancia o desde casa. Entonces, ahí difiero un poquito con ese tema, porque definitivamente va a ser difícil que nosotros podamos utilizar el transporte escolar estando en alerta roja. En alerta naranja, pues es una ocupación del 50% también y autorizado por la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, perdón. Sí, y en la alerta amarilla, ocupación del 75% y autorización por la municipalidad y el Ministerio de Salud. Pues en la alerta verde ya no tenemos ninguna complicación, ¿verdad? Y es el momento cuando ya hemos regresado, como lo manejan muchas personas, a la nueva normalidad. Este es el tablero que a nosotros nos va a indicar cuáles son las acciones que debemos realizar, cuándo debemos de iniciar iniciar con las actividades escolares, cómo lo vamos a manejar al interno. Quiero comentarles que los maestros, hay un protocolo también para maestros, porque los maestros tienen que manejar adecuadamente todo el sistema de alertas, tienen que manejar el tema dentro de la institución educativa lo mejor posible, porque la idea es de resguardar, de proteger la vida, la salud de nuestros estudiantes, y entonces también lo que queremos es garantizarles el adecuado manejo de los protocolos. Este es el tablero de alerta sanitaria en términos generales. Como les decía, lo que falta en este tablero es el tema de alimentación escolar, pero definitivamente ese tema no nos compete, por eso mismo no está incluido en este tablero. Estos son, pues, en términos generales, este es en términos generales el contenido de este acuerdo ministerial. Como les decía anteriormente, detrás de este acuerdo ministerial hay todo un trabajo que se va a implementar al interno de la institución educativa. Hay un trabajo complementario, hay un trabajo de protocolos.
realmente el ministerio también, el Ministerio de Educación en su página oficial tiene los protocolos hasta de las diferentes direcciones que lo conforman, ¿verdad? El protocolo del director, el protocolo de los maestros, el protocolo de las instituciones administrativas, de las direcciones generales, el protocolo de apoyo emocional. Entonces, definitivamente estamos seguros que estamos preparados a la hora de que tengamos que iniciar con nuestras clases presenciales. Al día de hoy, pues continuamos en línea, seguimos trabajando de esa misma forma. Realmente la idea de esta reunión es arrancar con las capacitaciones, contarles que van a haber capacitaciones, porque realmente el trabajo es de toda la comunidad educativa. Podemos tener los mejores protocolos, pero si no tenemos el apoyo del padre de familia, va a ser bien difícil implementarlos. Pero yo sé definitivamente que la comunidad educativa está anuente, que están dentro de todos nosotros como padres de familia, somos los más interesados en resguardar la salud de nuestros hijos. Y tengan la certeza que como institución educativa estamos trabajando arduamente con el propósito de que la entrega educativa y que toda esa parte administrativa pues se cumpla y que podamos tener buenos resultados. En términos generales, ese es el acuerdo, el contenido del acuerdo ministerial, es la base, es el fundamento de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Si hay preguntas, doctora, Sí. hasta ahí llegaría la presentación. El contenido es lo más importante que el padre de familia debe conocer. Y si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, este es el momento en que podamos responderla. Sí, muchas gracias, licenciado Maldonado. Realmente, como usted mencionó previamente, hemos estado asesorándonos, hemos estado como colegio informándonos acerca de todos los protocolos. De hecho, incluso, pues los hemos estado siguiendo con el personal que está laborando actualmente. Y en el momento que toque el regreso presencial, pues seremos muy cuidadosos y estaremos enviando también a los padres de familia ya el protocolo nuevamente revisado de acuerdo a todos estos acuerdos ministeriales que usted nos menciona y también incluso la información sobre los buses que se trató la semana pasada. Menciono esto ya que es una de las preguntas que acaba de surgir, que es la preocupación por los buses. Nosotros ya tenemos desde el año pasado, nos comunicamos con la persona encargada de los buses, con la empresa, es una empresa encargada, y ellos nos mandaron todos sus protocolos que están muy alineados a lo que se presentó la semana pasada. Con mucho gusto, los padres que quieran información de buses en su momento se los podemos enviar, ¿verdad? ¿Cuáles serán las medidas que se estarán tomando? Otra de las preguntas que sí va directamente dirigida a su persona, licenciada, es si podría ampliar un poco la información acerca del consentimiento informado y el tema de las responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué implica que el colegio garantice que va a cumplir con los protocolos y cuál es la diferencia entre esta garantía y la garantía de que el alumno pueda o no enfermarse? Porque hay muchos otros factores también que están ahí y deben ser tomados en cuenta. Creo que hay varias preguntas en una misma, ¿verdad, doctora? Primero, el tema del consentimiento informado. Quiero comentarles que este es un documento que está incluido, pueden accesar a la página del Ministerio de Educación, está incluido dentro del protocolo que deben, el protocolo de los directores de los centros educativos. En ese consentimiento informado, pues ustedes van a conocer cuáles son los requisitos que el estudiante debe de cumplir al interno del centro educativo, lavarse las manos, usar su mascarilla, o sea, ese es el tema principal, ¿verdad? De que ustedes conozcan y dan su consentimiento de que van a cumplir con todos esos requisitos, con el propósito de la prevención
eh, con el propósito de la prevención del COVID, ¿verdad? Esa es una. Creo que hay otra pregunta, ¿verdad? Sí, Una la del tema. otra era de lo de las responsabilidades, ¿verdad? Usted mencionó previamente que el colegio garantizará el cumplimiento de las normas de bioseguridad, Claro, claro, ¿verdad? Sin embargo, claro. pues hemos recibido muchos correos de padres en donde nos dicen si el colegio va a garantizar que el alumno no se va a contagiar No, del COVID. la Entonces, esa garantía, diferencia, por sí, favor. Sí. es una diferencia. La garantía es que nosotros vamos a cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Esa es la garantía que ustedes tienen, porque nosotros no podríamos garantizar de que el estudiante no se va a contagiar, porque el punto es de que puede ser en cualquier parte del colegio, en cualquier parte el contagio, pero sí la obligación de nosotros es garantizar el cumplimiento de los protocolos, de los protocolos. Entonces, con eso se minimiza el contagio y por eso mismo el tema del consentimiento informado, porque ustedes también tienen que hacer esa otra parte, cumplir con todas las normas de bioseguridad. Sus niños tienen que cumplir y ustedes también con las normas de bioseguridad para poder ingresar al centro educativo. Entonces, una cuestión es garantizar el cumplimiento de nuestros protocolos y el otro tema es garantizar el contagio, pero el contagio que no se van a contagiar, eso sería ir más allá de lo que nosotros podemos hacer. Sí, bueno, aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver con la alerta amarilla, que es semipresencial, ¿verdad? Le voy a leer la pregunta. Dice, Sí. eh, tengo dudas si, por ejemplo, un grado tendrá 6 alumnos, este grado podrá asistir todos los días si está en alerta amarilla. Recuerdo que como es semipresencial, no es todos los días como se tiene contemplado. Tal vez nos puede ampliar un poquito esa Sí, información. eso depende mucho del distanciamiento social. ¿Hasta cuántos estudiantes podemos recibir nosotros por aula? ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba de que el colegio está trabajando en ese tema. Van a haber estudiantes recibiendo su clase presencialmente y el resto de clase van a estar recibiéndolo remotamente en línea. Pero Así la es. realidad es de que dependiendo del distanciamiento es la cantidad de estudiantes que nosotros vamos a recibir. Ya el tema, si es diario, por ejemplo, recibimos un grupo día lunes, ese mismo grupo no puede estar el día martes. Ese ya es un tema eminentemente Logístico. técnico de logística, de cómo se van a distribuir las aulas, pero la garantía es de que los estudiantes que están en casa pues van a recibir remotamente su clase. Su clase, sí. Aprovecho a ampliar un poco más sobre eso. Esa es la razón por la cual los colegios estamos optimizando nuestro sistema de red, ¿verdad? Para que los Así es. alumnos, el grupo que esté en el colegio esté recibiendo presencial su clase y el grupo que esté en casa también pueda recibirlo de una buena manera. Vamos a tener a todos los maestros dando clase al mismo tiempo. Aunque tenemos un ancho de banda bastante grande, tenemos que optimizar esta parte que es sumamente importante y en beneficio del estudiante, ¿verdad? Por otra parte, tengo una pregunta que dice, para el regreso al colegio tomarán en cuenta si los niños viven con personas de alto riesgo. Y eso también es algo que los padres me han preguntado, licenciada, si por ejemplo pueden permanecer todo el año recibiendo clases a distancia en casa porque tienen a personas de alto riesgo y pues nosotros teniendo un sistema optimizado, realmente yo lo veo factible, pero quisiera saber su opinión. Sí se puede, sí se puede. O sea, depende del padre de familia, de la entrega educativa que elija, ¿sí? Depende del padre de familia. O sea, sí se puede que el niño o el niña o el adolescente, si convive con personas de alto riesgo, pueda recibir sus clases en línea todo el año. Sí, sí es factible, doctora.
justamente acaba de entrar otra pregunta que dice exactamente lo mismo. Dice, mi duda es sincera, obligatoria la asistencia cuando el semáforo lo indique amarillo o verde, si quedará a criterio de los padres si queremos enviar o no a los alumnos. Así es, queda a Así criterio es. de los padres de familia. Así es, doctora. Y aquí están preguntando sobre la cantidad de distanciamiento entre los escritorios. Sin embargo, eso usted ya lo mencionó. Así Eso es según el semáforo, ¿verdad? El así es. semáforo rojo de 4.5, el semáforo amarillo de 2.5 y en verde pues ya cambia, ¿verdad? De hecho, pues nosotros ya hemos hecho en el colegio, ya tenemos todas las medidas y tenemos estipulado cuántos alumnos podemos recibir en cada grado. Aquí viene otra pregunta que dice, al regresar al colegio los alumnos deberán llevar su laptop. Pues claro Doctora, que ese sí, ya es un sí. tema directamente técnico, ¿verdad? Sí, sí, claro, obviamente, especialmente en secundaria, que hemos pedido a los alumnos que trabajen con las plataformas digitales, obviamente deberán llevar su computadora, lo importante y los materiales que necesiten. Algo que es muy importante y que sí está en el protocolo es que los alumnos deben desinfectar todos sus materiales al llegar y al salir del colegio y no deben compartir en ningún momento sus materiales y por supuesto su computadora o dispositivo electrónico que deban de llevar para recibir sus clases, tomar notas y todo lo que corresponda, ¿verdad? ¿Puedo comentar algo, doctora? Muchas gracias, sí. Sí, gracias. Lo que les solicitamos, señores padres de familia, es de que realmente tengan el interés en leer los diferentes protocolos, porque la realidad es de que la única forma de enterarnos qué es lo que va a suceder a la hora del regreso, del retorno, es leyendo los diferentes protocolos. Definitivamente eso es básico. Creo importante, doctora, de que si es posible que podamos enviarle a los padres de familia el acuerdo ministerial 300 que incluye el semáforo, con el propósito de que ellos puedan leerlo despacio, puedan verificarlo y que puedan ver los diferentes sistemas de alerta que hay y que puedan hacer una relación en qué situación estamos a nivel del departamento de Guatemala y qué es lo que nos espera en el tema educativo. Entonces, esa sería una recomendación. Nosotros vamos a seguir enviando los diferentes protocolos. El que ya se les envió está siendo contrarrevisado ¿Sí? nuevamente y que puedan ustedes enterarse realmente de cómo vamos a funcionar. Así es. De hecho, una de las preguntas está en el protocolo que enviamos esta semana, que pregunta cuáles son las enfermedades de alto riesgo para el tema presencial, ¿verdad? De trabajo y de alumnos. Dice embarazo, personas diabéticas, que son Insuficiencia renal insuficiencia también, renal, sí, hipertensión, patologías cardíacas, obesidad diabetes. mórbida, trasplantes, cáncer, enfermedades autoinmunes y otros tipos de enfermedades que puedan implicar inmunosupresión. Entonces, todo eso debe ser tomado en cuenta y como decía la licenciada Maldonado, pues le recomendamos ir leyendo los protocolos, repetimos, el protocolo enviado estará siendo contrarrevisado y también cuando estemos de regreso al colegio estaremos enviando ya todo la actualización de los protocolos, ¿verdad? También quisiera mencionar que el BioES Kit, que es el kit que vamos a entregar a los alumnos cuando ya regresemos presencial, será entregado en ese entonces, no se va a entregar hasta que ya estemos prontos a regresar, ¿verdad? Muy Aquí bien. tenemos una pregunta más que ya vamos a ir terminando. ¿Tienen conocimiento si el Ministerio de Educación o Salud será obligatorio que los niños se hayan puesto la vacuna contra el COVID? ¿Y cuál será la política? Fíjese, doctora, de que en ese tema todavía no hemos tenido alguna respuesta. Realmente tenemos que esperar. Acuérdense de que son ustedes como padres de familia, como responsables, quienes tienen la representación de su hijo, que al final de cuentas es
el que decide sobre la salud de los niños. Entonces, pero en ese tema todavía tenemos que esperar, doctora, información, ¿verdad? Porque falta poco pues para que ingrese la vacuna, pero definitivamente son políticas no solo de salud, sino que a nivel de educación pues nos interesa saber qué es lo que va a pasar, pero no tenemos información de eso en este momento. Sí, ahora la última pregunta que tenemos es sobre, bueno, usted había mencionado que hay ciertos protocolos en cuanto a cuando hay contagios de información, mitigación, ¿verdad? Y aquí pregunta una familia, buenos días, quisiera saber cómo nos comunicarán si un alumno está contagiado y será necesario tomar alguna medida porque nuestro hijo estuvo expuesto. Gracias. Sí, eso va a ser a través de los medios oficiales. Realmente por eso les decía que ustedes vieron que nosotros tenemos que dar la información de que si hay algún riesgo en 24 horas, porque las medidas Así son es. inmediatas. Sí, son Las medidas de medidas que nosotros, mitigación, ¿verdad? Ujú. sí, son medidas inmediatas y entonces definitivamente por la vía oficial nosotros vamos a comunicar si hay algún estudiante, ¿verdad? Con la información que nos devuelva el Ministerio de Salud. Es a través de la vía Sí, oficial para tomar sí, acciones así inmediatas. es. Sí, Sí, doctora. y tengo entendido y que incluso usted lo mencionó que se debe de reportar al Ministerio de Salud Sí, cada caso, ¿verdad? sí, así es, doctora. Ok, muchísimas gracias, licenciada. De verdad que ha sido sumamente interesante. Agradecemos muchísimo su participación el día de hoy, como Para siempre. Fue servirle, un doctora. gran aporte para el colegio, para nuestros padres de familia. Estaremos actualizando siempre la información y manteniendo informados a nuestros padres. Que tengan un feliz día a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y les deseamos lo mejor. Muchas gracias nuevamente, licenciada. Gracias. Buen día a todos. Dios les bendiga. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias y bendiciones. Nos vemos.